la pérdida de una mano por riesgos de trabajo, la pérdida de un dedo, etcétera. Entonces, para que más o menos nosotros nos podamos tener conocimientos cuánto es lo que dicta la Ley Federal del Trabajo. Recuerden que la Ley del Seguro Social se respalda por varios reglamentos y también por leyes. En este caso es por la Ley Federal del Trabajo. ¿Alguien hizo la tarea? ¿Quién puede decirme un ejemplo? Ya alguno de ustedes ya hizo esa investigación, pero a ver, véanlo, por favor. Salvador, adelante. Sí, yo tengo que, bueno, hubo una reforma en la reforma de 2023 de la Ley Federal del Trabajo y que la tablita que ponían de enfermedades de trabajo pasó de tener 161 a 194 enfermedades reconocidas como riesgos de trabajo. Y una de las nuevas, por ejemplo, que incluyeron, que pues tiene sentido, es la de COVID-19, ¿no? Que es como enfermedad infecciosa o parasitaria, pero, por ejemplo, sí, güey, y la clasifican como enfermedad de trabajo, me parece. ¿Cuál? Perdón. Bueno, otro ejemplo, ¿como cuál? Perdón, había dicho COVID-19, pero no sé si COVID-19. Sí. Ok. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿no tienes cuánto equipararía la pérdida del porcentaje? ¿Cuánto equipararía de incapacidad por riesgos de trabajo? Por una pérdida de una mano. No, eso no lo chequé. ¿No lo checaste, Salvador? Ok, gracias. Bien, ¿alguno de ustedes, otro más? Ana Karen, adelante. Bueno, son un montón, pero... No, pues nada más como que nos digas, bueno, 5. Bueno, unos ejemplos son que por la amputación del brazo entre el hombro y el codo está el 80%. Por la amputación del brazo entre el codo y la muñeca es el 75%. Por ejemplo, la pérdida de una mano. La pérdida total de la mano igual del 75%. Ok, llámese derecha o izquierda. Ajá, bueno, así aparece nada más Así aparece. ¿Y la pérdida, por ejemplo, de un dedo, Ana Karen? ¿Por ahí la tienes? No. No. Es que depende del dedo, porque, por ejemplo, por la pérdida del pulgar y del solo pulgar es el 30%. O sea, depende, creo que del dedo también. Ajá. Pero sí. Ok. El 30%. De la pérdida, por ejemplo, de un pie, voy a abusar de ti de que nos estés. ¿De un pie tienes o? No, de ese no tengo, pero si me espera, ahorita le digo. Bueno, a ver, Gerardo, mientras vamos con Gerardo. Adelante, Gerardo. Creo que de un pie era del 50%. El 50%. Ok. Bueno, pues ya no lo busques, Karen. Ana Karen, ya nos quedamos. ¿Alguien más que quiera mencionar alguna otra pérdida? Bueno, como mencionaban también por enfermedades, las enfermedades, por ejemplo, de COVID, ¿no? ¿Algo mencionaban? ¿No? Bien. Ana Karen, bueno, José Eduardo, adelante. Bueno, igual aquí, no sé, bueno, no sé cómo se podría decir, pero en vez de la pérdida, o sea, de que por así decir, amputación, igual considera aquí la anquilosis, que simplemente basta con perder la movilidad de tal parte por así, del miembro, ¿no? O sea, ya sea brazo, hombro, o sea, no como tal la mutilación o la... Sí. Sí, o sea, considera nada más que se pierda la movilidad de la articulación. Por ejemplo, aquí es que pierdas la anquilosis completa del hombro con movilidad del omóplato
del 35 al 40%, de todas las articulaciones de los dedos en flexión, del 65 al 75%, de los pulgares el 15%, y así hay varios ejemplos aquí. Perfecto. Ok, gracias, José Eduardo. Muchas gracias. Eso, bueno, eso está dentro de la Ley Federal del Trabajo, en específico en algún artículo que me puedan decir exactamente. En el caso tuyo, José Eduardo, ahorita que lo tienes más a la mano. Todo está en el 514, me parece. 514, de la Ley Federal del Trabajo. Ok. Sí. Muchas gracias. Gracias a todos, pues sí me investigaron. Entonces, con eso nos quedamos. Que es importante, pues ahí tienen que, cómo se respalda la Ley del Seguro Social, también se respalda del reglamento. Con base en esta, bueno, ¿tienen alguna duda respecto a esto? ¿No? Se determina en sí ahí el porcentaje de cuánto sufrió el trabajador por ese riesgo de trabajo. Está estipulado entonces en la Ley Federal del Trabajo. Si no tienen alguna duda, pasamos con lo siguiente. Habíamos visto que para la prima de riesgos de trabajo, el Seguro Social se basa precisamente con la clasificación de la empresa. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Sí? Entonces, el Seguro Social, espérenme tantito, por favor. Déjenme. Déjenme checar. Es que ya lo tenía. A ver. A ver. Permítanme un momento. Mientras vayan sacando, por favor, se supone que ya ustedes iban a ver que tenían impreso su artículo 72 de la Ley del Seguro Social. Entonces, váyanlo haciendo, váyanlo buscando, por favor. Entonces, aquí está. Está en PDF. Ok. Dentro de lo que habíamos visto, lo último que habíamos visto, nos quedamos en que precisamente para poder, ya habíamos platicado sobre las pensiones que se le otorgan. ¿Alguien me puede decir cuánto se le otorga por riesgos de trabajo? ¿Cuánto es la pensión que se le da por riesgos de trabajo a un trabajador? ¿Cuánto es la pensión por una incapacidad permanente total? Bueno, Ana Karina, gracias. En el artículo 153, me dijiste. Artículo 513. Viene toda la información de la clasificación de riesgos de trabajo. Artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Gracias. Bien. Habíamos entonces comentado que para la clasificación, bueno, íbamos a ver un repaso rapidísimo sobre los artículos, sobre cuál es la pensión por riesgos de trabajo. Por una incapacidad permanente total, ¿cuál es la pensión? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuál es la pensión por riesgos de trabajo? Por una incapacidad permanente total. Chicos, vamos a ponernos a tono. ¿Cuánto es la pensión por riesgos de trabajo por una incapacidad permanente total? Lo vimos en la última clase. Se supone que lo deben de tener por ahí anotado. Adelante, Itzel. Y después Rubén. Sí, buenos días. Buenos Para días. la incapacidad de una permanente total es 70% del último salario percibido.
del último salario percibido. Rubén, ¿nos podrías decir cuánto le toca a la viuda por riesgos de trabajo? Sí, le toca el 40%. ¿Cuánto, perdón? 40%. 40% de P. Eso recuerden. 40%. Ok, gracias Amanda también. Entonces, rectifiquemos otra vez. La pensión por riesgos de trabajo por una incapacidad permanente total es el 70% del último salario percibido. Para la viuda es el 40% de P, ¿sí? Para cada uno de los hijos de los huérfanos, si es que cumplen con las características, recuerden que Jonathan, adelante. Aquí tengo que para los huérfanos es el 20% de P para cada uno, hasta 16 hasta los 25 años. Exactamente. Que tengan 16 hasta los 25 años, siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando acrediten que están estudiando en un plantel educativo nacional. Bien, muy bien. Bravo. Si son menores de 16 años, bueno, ahí también están contemplados si se les da una pensión y no tiene un mayor requisito más que justificar que sean hijos del trabajador o la trabajadora que haya fallecido por riesgos de trabajo. ¿Ok? Bien. Y si no existiera ni viuda ni huérfanos, entonces ¿a quién se les da? Adelante, Rubén. Aquí tengo el dato que a los padres sí dependen económicamente del trabajador. Exactamente. ¿Y cuánto se le percibe, Rubén? 20% de P. Ajá, a cada uno de ellos. 20% a cada uno de ellos. Bien. Bueno, pues gracias. Entonces, ya recordando todo esto, pues ya pasamos entonces a otro término. Bueno, también es importante señalar que la suma de las pensiones no debe de exceder de lo que le tocaría a una o sea, no debe de exceder de P, del 100% de P, ¿sí? De esta parte lo vamos a ver en un ejercicio posterior, precisamente cómo se hace. Es una simple distribución nada más, pero lo vamos a ver después, ¿ok? Bueno, ya determinando eso, podemos continuar. El incremento de las pensiones se da cada año, eso también ya lo habíamos visto. Y, ¿qué más? Se le da en febrero de cada año. El incremento se le da en febrero de cada año, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año anterior, ¿sí? Entonces, en general, todas las pensiones del Seguro Social son incrementadas, son revaluadas cada año. Se puede decir de todas las pensiones que se otorgan por invalidez, por vejez, cesantía avanzada, tienen ese incremento, ¿ok? Bueno, también habíamos mencionado que en el caso de que haya se determine un riesgo de trabajo, bueno, que se determine más bien una pensión por riesgos de trabajo, ya sea una incapacidad, una incapacidad parcial o total, y se le otorgue una pensión por una incapacidad permanente total o parcial, entonces debe en ese momento de contratar el seguro de sobrevivencia. Y ya vimos las particularidades del seguro de sobrevivencia. ¿Ok? Bien, ya no nos vamos a detener en ese punto. Ustedes, por favor, subrayenlo para ese caso. Habíamos quedado que el día de hoy ustedes también tienen que tener a la mano lo que es el artículo 72. El artículo 72 de la Ley del Seguro Social. Espero que todos lo tengan y si no, por favor, ya vayan obteniéndolo para que lo estemos viendo. Y
veamos todos estos, los diferentes factores que intervienen dentro de la fórmula. Bueno, vamos a comentar lo siguiente. Para hacer la aportación a una empresa por riesgos de trabajo, se debe de determinar primero a qué se dedica la empresa, ¿sí? Hay un catálogo de clasificación de empresas dentro del mismo Seguro Social, dentro de la página del IMSS, en lo cual la empresa por primera vez se va a registrar. Yo como empresa me voy a registrar y voy a determinar cuánto es lo que voy a pagar por riesgos de trabajo. Recuerden, generalmente quien va a pagar es el empleador o patrón, es el que aporta, el que cotiza a riesgos de trabajo. Y va a cotizar en función de qué, de la actividad de la empresa cuando se da de alta, a qué actividad o económica pertenece, y a su vez también se va a clasificar de acuerdo a lo que realiza por la clase de riesgo en la cual está él, se determina. Les mencionaba que dentro de la ley del Seguro Social está el catálogo de clasificación de empresas. Yo como empresa voy a ver cómo me clasifica el Seguro Social. Hay una división económica de acuerdo a la forma de que él realiza, de que él tiene su actividad. Esta división económica, les menciono que puede ser, por ejemplo, que la empresa se dedique a la agricultura, a la ganadería, silvicultura, pesca y caza, o que se dedique a las industrias extractivas, o industrias de transformación, o industrias de construcción, o industrias eléctrica y capacitación y siniestros de agua potable, o que se dedique al comercio, o al transportes y comunicaciones, o servicios para empresas, personas y hogar, y servicios sociales y comunales. Todas estas divisiones aparecen cuando la empresa se va a registrar. Estas son las divisiones económicas que clasifica el IMSS. Ustedes no es necesario que la anoten, pero sí es necesario que sepan que hay una división económica y que está regido por dónde, pues precisamente por la misma ley del Seguro Social, y más bien dentro del reglamento, dentro de este caso, en este caso, aparece en la página cuando se va a dar de alta por primera vez la empresa. Aparece una hoja en la cual esa hoja tiene que registrarse la empresa por primera vez y aparece a qué te dedicas. Y bueno, ya que escogió una división económica, hay también un grupo, aparece un grupo, y en ese grupo es agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, ¿sí? Esos son los grupos en los cuales puede variar esto, puede variar la empresa a que se dedica. Ya definido todo esto, entonces va a aparecer exactamente, ok, tú te dedicas, por decirles algo, a la agricultura. Dentro de la agricultura, bueno, yo realizo tal cosa, y entonces en el grupo también está considerando dentro de el grupo, es una parte también específica que se dedica a la agricultura o la ganadería, a la agricultura. Y me va a clasificar de acuerdo a lo que realizo el grado de riesgo, según lo que arroje ese cuestionario, ¿sí? La clase de riesgos está regido dentro de la ley. No sé si ustedes quieran ver la ley, por ahí lo tienen. A ver, la ley está clasificada en el artículo 73. Nos vamos a saltar ahorita la fórmula.
Vean artículo 73. Dice, al inscribirse por primera vez en el instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al reglamento les corresponda, de acuerdo a la tabla siguiente. O sea, lo clasifican de acuerdo con el grado de siniestralidad. Aquí dice, clase 1 va a aportar el 0.54%. Clase 2, 1.13%. Y así sucesivamente hasta la clase 5. ¿Todos me están siguiendo? ¿Qué significa? Profa, Sí, dígame, sí, dime. ¿puede repetir en qué artículo se encontraba esto de las aportaciones por clase? Las aportaciones por clase no viene, viene en internet, viene en la página del IMSS y viene en ustedes lo sacan, empiezan a buscar, por ejemplo, reglamento de riesgos de trabajo. Yo así lo encontré. No me aparece así como tal, pero me aparece una parte en la cual yo como empresa me voy a dar de alta en el Seguro Social. Me aparece como un cuestionario y me aparece toda esta parte de la división económica y el grupo a la cual pertenece. ¿Sí? Es catálogo, se llama catálogo de clasificación de empresas. Aquí lo tengo el nombre. Catálogo de clasificación de empresas. ¿Sí? Del IMSS. O sea, eso tienen que ser claros, del IMSS. ¿Alguien más tiene alguna duda, muchachos? ¿No? Ok. ¿Dudas, muchachos? ¿No? Continuamos entonces. ¿Qué significa clase 1? Clase 1 significa riesgo mínimo. Clase 2 significa riesgo bajo. Clase 3 significa riesgo medio. Clase 4 significa riesgo alto. Y clase 5 significa riesgo máximo. ¿Ok? Eso es lo que significan las clases. Vuelvo a repetirles. Por primera vez la empresa se va a dar de alta en el Seguro Social. Va a llenar un cuestionario en lo cual, bueno, hay un cuestionario en el cual se le pregunta a qué división económica pertenece. Aparecen las divisiones económicas y después aparecen el grupo al cual pertenece y arroja precisamente, entre otras cosas, precisamente la clasificación a la cual pertenece por la actividad que ellos desempeñan. Tienen que ser más específicos y arroja por primera vez a qué clase pertenece. O sea, yo me inscribo, a grosso modo es lo siguiente. Yo me voy, yo me dedico, les había yo puesto en clase el hecho de que yo me dedico a zapatos. Yo hago zapatos. Voy y me digo, bueno, ¿a qué actividad económica pertenece? Y me va a arrojar una clasificación, ¿sí? En este caso, ¿qué sería? Comercio. Porque está clasificado hay varias divisiones económicas, ¿sí? En total aparecen 2, 4, 6, 8, 10, 11, aproximadamente 11 divisiones económicas. Y después aparece un grupo, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, si es que se abre ese grupo. Pero una vez de que ya se estableció en dónde está la empresa, me arroja una clase de riesgos por primera vez, ¿sí? Que es lo que dice el artículo 73. Al inscribirse por primera vez en el instituto o cambiar de actividad,
las empresas cubrirán la prima media que la clase, conforme al reglamento, les corresponda, de acuerdo a la tabla siguiente. A lo mejor para zapatos nada más me arrojó la clase 2. Clase 2 es riesgo bajo. Este riesgo bajo, por primera vez, yo voy a aportar el 1.13065%, ¿sí? Y se aplicará igualmente a lo expuesto en el artículo cuando el cambio de actividad se origine con la sentencia definitiva por la exposición de riesgos de trabajo. ¿Les quedó claro en esta parte, muchachos? ¿O tienen dudas? Nos regresamos con lo que es al artículo 72. Todos ya lo tienen a la mano, me imagino. Dice el artículo 72, para los efectos de la fijación de primas a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo, las empresas deberán cubrir sus primas multiplicando la siniestralidad de la empresa por un factor de prima y al producto se le sumará el 0.005%. El resultado será la prima a aplicar sobre los salarios de cotización conforme a la fórmula siguiente. Aquí tienen la fórmula de la prima por riesgos de trabajo. Cada uno de los integrantes de la fórmula viene definida precisamente en este artículo. No nos vamos a detener mucho. Aquí tiene V, 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total. F, la frecuencia es el factor de prima. N, número de trabajadores expuestos al riesgo. S, subrayado. S, total de días subsidiados a causa de incapacidad temporal. O sea, yo como empresa, anualmente tengo que decir, debo de llevar la contabilidad de cuántos días subsidiados se otorgué a mis empleados por causa de incapacidad temporal. O sea, un trabajador sufre un accidente de trabajo y tiene una incapacidad temporal. ¿Cuántos días le di a ese empleado? En total, ¿cuántos trabajadores tengo en mi empresa? Después, ¿cuántos son los total de días que, si es que sucedió un accidente, cuántos días se subsidiaron por causa de incapacidad temporal? Dentro de la fórmula también está la suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales, divididos entre 100. Y es igual a la suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales. Una cosa son los días subsidiados y otro la suma de los porcentajes. Recuerden, un trabajador puede tener un porcentaje de incapacidad permanente, parcial o total. Ya lo vimos en su momento por la pérdida de un dedo, por la pérdida de una mano, etc. Aquí viene dentro de la fórmula todo esto, la suma de los porcentajes. Aparece otro rubro como que es de número de defunciones. Entonces, pregunta otra vez, ya tienen todos a la mano todo esto. Dentro de la fórmula de riesgos de trabajo, ¿quiénes son los que van a determinar en su momento si una empresa paga más o paga menos? ¿Qué variables son las que se contemplan para que paguen más o paguen menos? Dentro de la fórmula de riesgos de trabajo, artículo 72. ¿Quién me puede decir? Se supone que ya tienen ustedes la fórmula. Es lo que acabo de repetirles, pero a ver, díganme, lo quiero escuchar de ustedes.
¿Qué es la que contempla? Les voy a ayudar. 1, no está en ese orden, pero ¿qué serían? Las defunciones, ¿no? Si esa empresa durante el año hubo una defunción por riesgos de trabajo, o sea, un trabajador murió por riesgos de trabajo. Ahí está una de las variantes que va a afectar para que ella pague más o pague menos. ¿Cuál sería la otra? A ver, adelante, ¿quién levantó la mano? El número de trabajadores expuestos al riesgo. El número de trabajadores expuestos al riesgo. Sí, eso también es determinante, pero la variable, ¿cuál sería? Sí es determinante, pero algo que determine. A ver, ¿quién levantó la mano? No lo estoy viendo. A ver. Chico. Fui yo, profesora. Adelante, Diego. Ya te Ah, estoy viendo. sí, Gracias. también creo que podría ser la suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales divididos entre 100. Exactamente, ese sería otro punto. Vayan anotándolo, vayan subrayándolo, gracias, Diego. Con respecto a eso, ¿cuáles son las variantes? Porque esa seguramente es una pregunta de examen. O sea, ¿qué es lo que es determinante? Uno, las defunciones, otro, la suma de las incapacidades permanentes parciales o totales, ¿sí? ¿Y cuál sería la otra variante? ¿Quién me puede decir la otra variante? ¿O el otro? La S, el total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal. ¿Sí? La S, el total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal. Vuelvo otra vez la respuesta. 1 sería el número de funciones. 2, suma de porcentajes de incapacidades permanentes, parciales y totales divididos entre 100. Y 3 es el total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal. Esos serían los 3 factores que perjudicarían más al trabajador, a la empresa, para pagar más o menos. Pero también su compañero dijo algo muy importante, que también va en función, y esto, del número de trabajadores que tiene. Si, por ejemplo, la empresa tuviera 10 trabajadores y se muere uno, imagínense cómo va a repercutir dentro de la fórmula. Es bastante, ¿verdad? Eso ya es al extremo, pero bueno, todo eso está contemplado. Dentro del artículo, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto. ¿No? ¿Ya todos anotaron? ¿Dudas? ¿Puedo volver a repetir? O sea, es la suma de los porcentajes, el número de funciones, que es la D, y... A ver, vuelvo a repetir. D, número de funciones. Y es la suma de los porcentajes, si quieren anotarlo, suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes parciales y totales divididos entre 100. Y ese es igual al total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal. ¿Sí? ¿Ya no tienen duda, muchachos? Y que habíamos también dicho que mencionado, pero esos son los 3, en particular son las 3 variantes que van a definir que va a pagar más o menos
la empresa, pero también va en función del número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. O sea, cuántos trabajadores, pero principalmente las variantes son esas 3 que les mencioné. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Continuamos entonces. Según lo que menciona también el artículo 72, dice que al inscribirse por primera vez en el instituto o cambiar de actividad, las empresas cubrirán la clase que les corresponda. Eso ya se los expliqué en un momento dado. ¿Cómo se clasifican? Se dan de alta en el Seguro Social, ya hay de hojas automáticas en donde yo ahí escribo, me dedico a tal parte, a tal cosa, y ya me va clasificando poco a poco hasta determinar en dónde me contempla el instituto, en dónde caigo, y que por primera vez, qué clase de riesgo voy a aportar, más bien la prima media de la clase de riesgos a la cual pertenece. Según el artículo 73, al inscribirse por primera vez en el instituto o cambiar de actividad, las empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al reglamento les corresponda, de acuerdo a la tabla siguiente, ya les había mencionado. ¿Qué significa clase 1? Riesgo mínimo, 2 bajo, 3 medio, 4 alto y 5 máximo. Todos son riesgos. Aquí tienen un número que va acorde con la fórmula, ¿sí? Se aplicará entonces a la fórmula. Señalan los siguientes artículos que el artículo 74, las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestralidad dentro del plazo que se le da, dentro de lo que fije el instituto, ¿sí? Y ahí se va a determinar si va a disminuir o va a aumentar. ¿En base a qué? A su grado de siniestralidad, que va a arrojar que a la hora de aplicarse la fórmula de riesgos de trabajo. Pero también hay varios puntos. Dice el artículo 74. Las modificaciones no podrán exceder de los límites fijados por la prima mínima y máxima. ¿Cuál es la prima mínima y máxima? De acuerdo con el artículo precisamente 74, dice, las empresas tendrán que revisar anualmente su siniestralidad. Y dice, aumentando la prima no debe de aumentarse o disminuyendo en la proporción no mayor al 1% con respecto del año anterior, inmediato anterior. No mayor al 1%, o sea, no pueden aumentar o disminuir un 1%, no mayor al 1%. Pero también hay límites, un máximo y un mínimo, ¿sí? Serán el mínimo del 0.5% y máximo del 15% de los salarios bases de cotización respectivamente. Esos son los límites fijados para la prima mínima y máxima. Anótenlo, por favor, es artículo 74. La prima mínima, ¿sí? Los límites para la prima mínima y máxima de lo que va a aportar la empresa es la mínima del 0.5%, 0.5%, y la máxima es 15%
de los salarios base de cotización respectivamente. ¿Tienen alguna duda o pregunta, muchachos? Revisen bien estos artículos, del artículo 72 al artículo casi 80. Acuérdense de cómo estuvimos viendo cada uno de los detalles, porque en un momento dado, pues ahí viene todo cómo se hace este tipo de cálculos. Recuerden, no puede aumentar ni disminuir. ¿Cuánto máximo? ¿Cuánto es lo que había dicho? Máximo 15%. No, Sí, no, no. bueno. Máximo el Ajá. 1% del anterior. Sí, pero, o sea, recuerden, la prima, a la hora de que se calcula, dice, las empresas podrán ser modificadas, o sea, conforme, una vez de que calcularon su siniestralidad cada año, entonces podrán aumentarla o disminuirla en una proporción no mayor al 1% respecto del año inmediato anterior. Es artículo 74. Todo, revísenlo, subrayenlo, artículo 74. O sea, vuelvo otra vez a decirles, a explicarles. La empresa ya pasó un año, ya hice una aportación, ya me clasificaron. Por decirles algo, estoy aportando el 13% de la prima. El 13%. Pero ¿qué creen? Que bueno, disminuyeron mis casos de siniestralidad. Entonces, a la hora de arrojar esa siniestralidad y que disminuyó, entonces nada más dentro de la prima dice aquí, artículo 74, a la hora de revisar su siniestralidad, durante ese periodo, ese año, la prima que estaba cubriendo no puede ser modificada, puede ser disminuida, si es que disminuyó su siniestralidad, en una proporción no mayor al 1% con respecto del año inmediato anterior. ¿Sí? ¿Ya lo notaron? Es artículo 74. O sea, no pueden aumentar, o sea, ok, yo disminuí mi siniestralidad, me va a disminuir una proporción no mayor al 1% respecto al año inmediato anterior. Tuvo más siniestros, entonces también me lo pueden aumentar, pero también igual en una proporción no mayor al 1% respecto al año anterior, inmediato anterior. ¿Y cuáles son los límites? Límite mínimo es el 0.5%. ¿Cuánto es el límite máximo? 15%. ¿De qué? De los salarios base de cotización, respectivamente. Esa es la prima mínima y máxima. Mínima, la prima mínima, 0.5%, máxima, 15% de los salarios base de cotización. Yo los invito, chicos, para que ahorita con todo lo que ya les acabo de mencionar, que revisen la ley, que revisen estos artículos. Como verán, sí hay que un poco estarles viendo, irse a la ley, porque no está inmediato todo. Pero ya dándoles lo que les saqué, bueno, ya la información que les acabo de proporcionar, creo que con esto ya es más entendible la fórmula de riesgos de trabajo. ¿Tienen alguna pregunta o duda, chicos? No.
¿no? Pues tarea, repasen todos esos artículos y viendo todo esto ya vamos a continuar y prácticamente terminamos la clase que viene, el mañana, que es mañana, terminamos con riesgos de trabajo, ¿sí? Por esto es importante que ustedes sí revisen bien lo de la ley. Si tienen alguna duda, pregunta, lo pueden hacer con todo gusto, lo vemos. Pero ya con esto sí me interesa que les quede claro. Recuerden, hago hincapié en primera instancia que una pensión por riesgos de trabajo siempre va a ser mayor que una pensión por invalidez. Recuerden, el término invalidez se maneja aquí en México, en especial, cuando es por una enfermedad producida por una enfermedad general o por un accidente que no es por riesgos de trabajo, ¿sí? Entonces, a la hora de calcularse precisamente esa pensión, va a ser diferente a una pensión por riesgos de trabajo. ¿Y por qué va a ser mucha la diferencia? Porque básicamente por riesgos de trabajo, el cálculo es por el último salario que estaba percibiendo el trabajador en el momento en que ocurrió la contingencia, ¿sí? Eso es lo que, por eso siempre va a ser mayor. Recuerden, P va a ser igual al 70% del último salario percibido. Y la pensión por viudez es el 40% de P. Para cada uno de los hijos de los huérfanos es el 20%. En el caso de que no hubiera viuda, pero nada más los hijos que fueran huérfanos de padre y madre, se les daría el 30% a cada uno de ellos. No sé si esto se los había dado o no, pero ahorita se los doy. Si no tuvieran como quien dice una mamá o un papá, se les da el 30% a cada uno de ellos. Para el caso de que no hubiera ni huérfanos ni viudas, se les da entonces a los ascendientes. ¿Quiénes son? Los padres del trabajador o trabajadora que se comprueben que estaban dependiendo económicamente de ellos. Y se les da a cada uno de ellos el 20% de P como pensión. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? ¿No? Dejamos por el día de hoy, dejamos entonces la clase. Revisen sus apuntes, se los vuelvo a repetir. Si tienen alguna duda, lo vemos. Recuerden, mañana tienen que entregar la práctica 4, es el último día mañana. Si tuvieran alguna duda respecto a la práctica, lo podemos ver mañana. Pero recuerden, una vez ya que haya subido la práctica 5, Juan Carlos, ya no les tienen derecho a que se les tome en cuenta. A veces nos decimos, ay, es que mañana pasado la subo, ya la tienen hecha, pero no la suben. Entonces, ¿ha sucedido eso? Por favor, revisen que ya la subieron, porque se han tenido pues bastantes días, y nos vemos mañana. Que tengan bonito día, cuídense mucho, nos vemos.